Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Volvemos a repetir lo que dijimos recién. Este encuentro va a ser grabado, después va a ser compartido con todos ustedes. Bueno, nos encontramos en el último encuentro de justamente de esta propuesta formativa de alfabetización. Así que les voy a dar paso a mis compañeras, Mariana. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar de manera puntual. La idea. Quien se conecte unos minutos más tarde va a poder acceder a la clase grabada en el aula virtual. Como decimos siempre, es un placer volver a encontrarnos. Este es la última instancia del trayecto formativo de la alfabetización con personas adultas. Está a cargo de María del Carmen Lorenzati. En esta oportunidad, en el encuentro de hoy, vamos a estar reunidos durante 2 horas, siendo esta la última instancia de este trayecto. Ustedes en el encuentro presencial y luego en el aula virtual pudieron ver la consigna de trabajo que será recuperada en el día de hoy. Algo que queremos hacer es agradecer a todos y todas las cursantes porque pudimos observar mucho compromiso, mucha participación, no solo en el aula virtual, en las entregas de las actividades y en el intercambio en el foro, sino también en el encuentro presencial con Marieta, que creo que fue súper rico para todos quienes estuvimos ahí, y también para todas las escuelas, digamos, todo lo que se generó después en las escuelas de toda la provincia. Sabíamos que iba a ser un trayecto que era esperado porque lo venían solicitando y ahora sabemos que es un trayecto que está siendo muy valorado positivamente. Se pudieron generar espacios de reflexión, de participación en horas institucionales, en la jornada institucional la anterior, esta que transcurrió la semana pasada. Sabemos que también ahí se generaron instancias donde los docentes pudieron comentar, conversar, socializar con el resto de sus colegas todo lo que habían estado abordando en esta capacitación, así que estamos súper agradecidos y agradecidas con esto. Eh, Como cada una de las instancias que hemos estado en contacto con ustedes, estamos presentes las coordinadoras de zona Centro Sur, zona Norte y contexto de privación de libertad con sus equipos técnicos, bueno, el equipo técnico también de la dirección, y están presentes directivos, responsables pedagógicos y docentes de nivel primario de las 17 unidades pedagógicas. Bueno, ahora a continuación invitamos a Sonia, directora de la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, a compartir unas palabras. No sé, Sonia, si estás. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy breve porque la verdad que lo enriquecedor aquí es compartir con Marieta su conocimiento y con los docentes que hacen diariamente la labor en las aulas. Yo sumarme a las palabras de Mariana porque realmente ha sido un trayecto formativo muy esperado y hemos tenido muy buena repercusión de parte de los docentes. La verdad es que el trabajo que vienen realizando eh, es notable y bueno, se ha convertido en uno de los trayectos formativos más relevantes y significativos que ha presentado la modalidad este año junto al de propuestas modulares. Así que agradecer a Marieta por haber compartido con nosotros y eh, haberse sumado a esta propuesta de la provincia de La Pampa
donde hablar de alfabetización con personas jóvenes y adultas era una asignatura pendiente que teníamos y bueno, creo que comenzamos este camino de reflexión que se inicia ahora, pero que seguramente nos va a acompañar durante un tiempo. Así que yo de mi parte les agradezco la presencia y a quienes no se han podido conectar y puedan ver después la clase grabada, también espero que les resulte significativa. Así que por mi parte, nada más. Gracias, Sonia, muchas gracias. Marieta, no sé Sí, si... acá estoy, acá estoy. acá. Sí estaba. Bueno, gracias, gracias. Realmente creo que, como decía Sonia y decía Mariana, las actividades que han podido compartir en este último tramo refleja justamente lo que uno pretende cuando trabaja con educadores, ¿no? Porque hay una diversidad de propuestas, a pesar de que hay justamente cuestiones comunes, como trabajar con el calendario, como trabajar con las plantas, con las recetas. Digo, lo que yo pude ver que han subido al aula virtual muestra esa diversidad de prácticas, ¿no? De prácticas frente a lo que es o lo que nosotros entendemos como alfabetización, esas prácticas de lectura y escritura. Y hay otra cosa que quiero destacar y que creo que tiene que ver con la consigna, cuando yo decía que no sea un registro global, algo así como que se leyeron folletos o un cuento, sino que se relate específicamente qué se trabajó, qué dijeron, qué hicieron. La verdad que la mayoría de los trabajos presenta un detalle de lo que se trabajó durante esa semana. Así que mis felicitaciones. Esto creo que recién empieza porque tiene que ver también con un modo de volver a los textos, volver a la bibliografía. Yo tengo algunas cosas para decir, fui tomando así como algunas cosas puntuales de todos los trabajos, pero tengo antes que nada una pregunta para abrir y abrir el micrófono y que es, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué de esto es producto de un aprendizaje entre el primer encuentro y hoy? ¿No? Porque yo puedo hacer una lectura de lo que entregaron y puedo decir, bueno, qué bueno, tuvieron a la consigna, qué bueno, algunos hicieron una síntesis de saber lo que es la letra, del texto que tenían que leer, pero a mí me interesa escucharlos en relación con los propios aprendizajes de ustedes. A ver, ¿qué aprendieron? Nosotros en clase, en la facultad, solemos preguntarle a los estudiantes, ¿qué aprendieron hoy? Yo diría, ¿qué aprendieron en este tiempo? A partir de un nuevo, no sé si nuevo, yo creo que sí, un posicionamiento teórico desde la perspectiva de los nuevos estudios de literacidad, de entender que la cultura escrita o la alfabetización es una práctica social que se da en el marco de relaciones de poder, que los sujetos saben. ¿Qué aprendieron? Abro el micrófono y cierro el mío. Las escucho, les escucho. Me animo primero. Me parece que lo primero que aprendí yo, no sé si tengo buena, porque tengo muy mal internet hoy. Bueno, lo primero que aprendí es a correr un poco el objetivo de la información que buscabas construir en el primer momento, con esa primer consigna en el primer trabajo, y cómo agudizar el ojo y saber qué esperabas que viéramos. Creo que eso es lo que aprendí en esta instancia. Primero que nada, poder correr estos parámetros desde los que uno mira y observa
para ver otras cosas. No solamente ver cómo leen, qué leen, sino dónde los leen, por qué los leen, cuándo los leen, cuándo son sus necesidades. Esa me parece que es como el plus que me llevo entre la primera etapa, el primer momento, perdón, entre el primer momento y este momento. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Soy Raquel de la escuela número 10, Sí, sí. Extensión Áulica Parera. Bueno, yo así como lo que más me quedó es esto de contextualizar, de que cada alumno vive en un contexto que se encuentra todo el tiempo con situaciones de escritura y de lectura. Entonces, las actividades que se le proponen que tengan que ver en ese contexto donde él está. Eso fue lo más importante que voy a tener en cuenta o que a partir de ahora tengo en cuenta cuando me siento a planificar las actividades que tengo para ellos. O sea, no es cualquiera, sino que para ellos sean significativas y motivadoras. Raquel. ¿Quién? Hola, yo soy Janina de la Escuela para Adultos 13, estoy en la extensión áulica número 4 de Macachín y me sumo a lo que dice Raquel porque justamente eso compartí en la jornada con los otros docentes de Guatraché, que me quedé con lo del contexto porque nosotros habíamos hecho una propuesta que tenía que ver con la alimentación saludable, una visita en la verdulería, en el vivero y Marieta como que al final puso en tensión eso y habló del contexto, ¿no? De en dónde lo vamos a llevar a cabo. Y ahí como que se me vino a la mente cuando entro en contextos de privación de la libertad y en un momento estábamos en secundario, no es primario, pero lo puedo relacionar, y estábamos hablando sobre el módulo de química, creo que es, y había una pregunta que preguntaba y hacía escribir al alumno qué era lo que comía todos los días, ¿no? Entonces, digo, la importancia esta, porque en ese contexto ellos no pueden elegir qué comen, ¿no? Entonces, ellos reciben una vianda todos los días, bueno, y por eso la importancia del contexto, y bueno, me lo quedo, reflexiono, y, y, y bueno, eso. Así que gracias. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, eh, yo soy Liz Frías de la Escuela de Adultos 1 y nada, algo que por ahí que rescato también de acá, que me pasó a mí en particular, es por ahí bajar un poquito las ansiedades. Yo soy muy estructurada con las actividades, con todo, o sea, yo llevo planificado prácticamente hasta el saludo, o sea. No, me cuesta mucho sobre la marcha, ¿no? Y me pasó ahora cuando pusimos en práctica esto, que yo llevaba lo de la alimentación saludable y terminamos dando el avestruz. A ver, por los intereses, Ese es por un el grupo, tema por que decir, quiero tocar, porque me parece, ese es un tema que lo anoté así para que lo trabajemos, porque me parece un ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo, del contexto y del contexto de uso. Pero dale, seguí hablando porque me encanta escucharte. no, no, eso nada más decía, y, eh, fuimos con una expectativa, con una clase planificada, esperando, y ya te digo, terminamos chicas de la alimentación al avestruz, o sea, nada que ver, pero como llevábamos flora y fauna para otros chicos del curso, y bueno, nada, terminamos en eso. Entonces, por ahí, eso es lo que yo en lo particular tengo que aprender a relajar un poco y a dejarme llevar también, ¿no? No ser tan estructurada. Nada más. Gracias. Ya después vamos a retomar el avestruz. Te voy a usar de ejemplo. No, todo bien, todo bien. ¿Alguien más quiere decir algo?
Hola, bueno, mi nombre es Andrea, de Adultos 5. Más que nada, yo lo por ahí comparto todas las palabras que dijeron las chicas, pero también quería como sumar algo que me parece que por ahí no lo han dicho. Es que quizás también en esto de ver el contexto y de tener en cuenta todo el contexto de nuestros alumnos, también de alguna manera le brindamos herramientas. Digo, nosotros teníamos el eje de salud y lo tomamos y tuvimos en cuenta el contexto, que ella tenía diabetes, un montón de cosas, pero a su vez le enseñamos a utilizar quizás cómo sacar un turno, pudimos, digamos, brindarle también herramientas que creo que es también importante resaltar en esta modalidad, ¿no? Como siempre estamos brindándoles estas herramientas que ellos, para su vida cotidiana, ¿no? Eso me parece como algo para sumar a lo que ya dijeron las chicas, que es sumamente importante, ¿no? El alumno. Gracias. Ahí está. Hola, buenas Hola, tardes. No sé hola, si nos escuchan. sí, hola. ¿Cómo va? No, bueno, un poco nada más con Orne acá decíamos que, bueno, un poco nos pasó lo que muchas relataban, pero por ahí yo creo que de la formación como alfabetizadora, creo que lo que más creo me impactó, o al menos que no sé si me impactó, pero sí digo, pongo más en valor a partir de la formación, es la construcción de la oralidad como una forma de alfabetización también, porque es como que estábamos muy centrados de repente en la particularidad, ¿no? de la alfabetización como lectura y escritura de ellos, y por ahí uno pierde de vista esta tarea de la oralidad que también forma parte de la alfabetización y que ellos pueden hacer un montón, porque bueno, de hecho lo veníamos haciendo, pero por ahí no lo ponemos no lo ponemos en valor como sí lo hicimos en esta etapa y creo que eso es fundamental. Esto de no solo que el contexto nos sirva para poder usar esa oralidad como forma de ir construyendo el texto y la lectura y escritura de ellos mismos. Creo que me parece que es una mirada distinta. Creo que el ejemplo que planteaste en el encuentro de los carreros me parece que lo retomo por eso, porque creo que es importante en esto de aprender, de tomar de lo que conocen para poder después desde la oralidad lograr conectar con, ¿no? con la escritura y la lectura. Me parece que creo que va por ahí, o por lo menos nosotros ayer pensábamos, pensando en el encuentro de hoy, hablábamos de esto, ¿no? De la importancia, y de hecho también lo planteamos en la jornada institucional, en el hecho de que a veces uno centra únicamente el objetivo final en la lectura y escritura como la lectura y escritura convencional, y nos perdemos de vista la oralidad que nos permite construir muchísimos saberes desde lo cultural y social y que me parecen fundamentales. Así que creo que por ahí nosotros rescatábamos esas cuestiones. No sé, Orne, si Sí, querés. no, sí, y además el lunes, la jornada institucional, uno de los momentos era eso, hablar de las formaciones que habíamos hecho los docentes con el correr del año, y estuvo muy interesante esto de plantear esto que descubrimos en esta formación pensando la lectura y la escritura desde un lugar diferente, y pusimos los ejemplos por ejemplo, de los carreros, que fue un tema muy digamos, interesante para el resto de los profes también, porque cómo poner en ejemplo eso, algo que estamos viendo ahora en la formación. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Mm, Bien, si quieren, hola, Mirta de la Escuela para Adultos 17. Bueno, es un placer, Marieta, tenerte acá en esta capacitación. La verdad que fue muy valiosa eh, para nuestra escuelita que tiene docentes nuevos y docentes que recién ingresan a la modalidad y tener en cuenta ese recorrido que tenemos que realizar desde el inicio, desde que llevamos
tratamos de que las personas lleguen a la escuela, todo ese recorrido que se realiza, esa escucha que también se produce, esos conocimientos previos que hay que tener en cuenta, esas capacidades que tienen nuestros estudiantes y que por ahí, a través de la escucha y de la oralidad, ellos pueden contar todo lo que saben, porque en realidad son personas que saben muchísimo, tienen mucho conocimiento de su propia vida y bueno, y que es muy, muy provechoso para poder contextualizar nuestra tarea educativa. Nada más. Gracias, gracias Mirta. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Hola, Hola. ¿qué tal? Mi nombre es Karina, soy de Rancul y la verdad que esta es la primera experiencia que tengo como docente en una escuela para adultos. Siempre fui docente de los primeros grados de la escuela primaria, así que siempre la alfabetización y que aprendan a leer y escribir era ese objetivo que uno tiene. Y cuando entré acá, si bien las chicas me decían que era a lo que apuntaba la escuela para adultos, me resultaba difícil separar lo que yo hacía en la escuela primaria con los niños con esta experiencia de adultos. Y la verdad que después de haber hecho el primer encuentro y las lecturas, también en el tema de salud salió la alimentación saludable y bueno, lo que ellas hacían referencia eran a las comidas que hacían en su familia y toda esta oralidad de lo que trajo la familia y las costumbres de crianza con las comidas. Y eso la llevó a las dos señoras que fueron criadas en el campo, cómo se cocinaba, trajo todo un tema muy interesante en tanto a lo emocional, a lo que pudieron expresar, a cómo se vivía, y eso llevó a que se puedan compartir recetas, y esa escritura tenía otra que uno busca que escriban a lo mejor otro tipo de cosas, cómo ellas pudieron escribir con tanta emoción y con tantas ganas esas recetas para compartir con la otra persona. Y para mí también es un placer estar en estos encuentros porque, bueno, me sirvió de mucho todo lo que fue para leer y para conocer. Es muy valioso. Y también voy a la importancia de la palabra de estas personas que tantas cosas traen. Yo las escuchaba, cómo contaban las vivencias y cómo podían poner en palabras todo lo que sabían y aprendí un montón de cosas de ellas que no sabía de la cocina. Así que muchas gracias y fue muy linda la experiencia. ¿Alguien más? ¿Samsung? No, es alguien que está en el teléfono. Bueno, si no hay más palabras por parte de ustedes, quiero decir en primer lugar que estoy en deuda con ustedes porque me comprometí con Sonia a enviarle un listado de nuestras producciones, Sonia, y no lo hice. Y no es que me olvidé, me acuerdo cuando no estoy frente a la computadora, cuando no se escucha. Bueno, me acuerdo cuando estoy haciendo otra cosa, digo que te debo un listado de nuestras producciones, porque hay producciones en torno a cuestiones específicas de aprendizaje, de alfabetización. Entonces eso es una primera cuestión que ya me lo apunto para enviarle a Sonia y que Sonia lo comparta con ustedes. Varias cosas. Yo creo que en una lectura rápida, porque tampoco es que hice una lectura profunda de lo que ustedes enviaron, me interesaba ver la diversidad y cómo aparecía claramente ese concepto de alfabetización como práctica social, pero ustedes tienen acceso seguramente al aula virtual y van a poder ver esa diferencia de usos de la lectura y la escritura, ¿eh?
así como salió en las palabras de distintas colegas, las recetas, el calendario es muy difícil para trabajar. A mí me llamó la atención que en 3 o 4 trabajos hablan del calendario, ¿no? Hay uno específicamente donde un estudiante es como que se da cuenta de para qué sirve el calendario, ¿no? Y eso me parece, esa es la herramienta, como planteaba Andrea, la herramienta que yo diría que es mucho más que una herramienta, es un conocimiento, ¿no? Ahí aparece el conocimiento como una herramienta para que ellos después tomen decisiones, para que accedan a un conocimiento que puedan usar en su contexto, ¿no? Y claramente ahí se registra algo como que tengo que escribir lo que dice el patrón, pero no, lo que hace el patrón, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Ahí también hay un pedido de ayuda, que eso también es una marca que hay que desmitificar en las escuelas de adultos, ¿no? Dígalo maestra, la que sabe usted es la maestra, ¿no? Y cómo se desmitifica ese saber escolarizado que se espera de la maestra, cuando uno tiene que decir, bueno, no, ustedes saben, nosotros lo que podemos hacer es acompañar ese proceso para que puedan escribir, para que puedan plasmar en un papel, ¿no? Yo quería decir así, cuestiones muy generales en relación con voy a dejar para el final el contexto porque así como apareció en la presencialidad tan claro el lugar del contexto de uso y de lo que significa, acá lo vuelven a plantear, ¿no? Pero creo que claramente en todos los trabajos aparece la lectura y la escritura asociada a un uso social. Digo, tiene que ver con las lecturas de la bibliografía, tiene que ver con un proceso, como bien lo plantearon desde el primer momento hasta hoy. Por eso yo le decía a Sonia en los inicios, no tiene que ser un solo encuentro, tiene que ser por lo menos 3, donde uno pueda poner en juego lo que planteamos desde nuestras investigaciones, lo que plantean los autores de los nuevos estudios de literacidad, ¿no? Entonces, una primera cuestión y que quiero volver a las herramientas que planteaba Andrea, ¿no? Brindarles herramientas, son conocimientos. Y acá voy a ir al lugar del conocimiento en las prácticas de cultura escrita, porque no solo se ponen en juego los conocimientos que tienen sobre el mundo social, que si ustedes leen todo mi libro a ver, pueden identificar ahí los conocimientos que Marta Graciela y Antonio tienen sobre el mundo social y que lo tienen por su participación en las distintas instituciones, por su participación en los distintos espacios. Por eso, desde esta perspectiva en la que nosotros trabajamos, los nuevos estudios de literacia o la perspectiva sociocultural, no hablamos de saberes previos, ¿no? Hablamos de saberes cotidianos, desde la perspectiva sociológica y filosófica de Agner Heller, ¿no? El concepto de vida cotidiana. Ese concepto que planteaba también acá la colega de las comidas, de las recetas, de lo que traían de la madre. Están trabajando historia, gente, ¿no? Yo quiero hoy trabajar a partir de los trabajos de ustedes, no quedarme solo en el registro de la lectura y la escritura, que muy bien lo plantearon en todos los trabajos, sino cómo la lectura y la escritura permite objetivar y permite compartir la historia de las recetas, permite compartir que la nuera está embarazada y en el centro de salud le pasa tal cosa. Digo, hay un trabajo que se hizo y no lo tengo todos los trabajos abiertos, pero no quiero empezar a perder tiempo. Seguramente ustedes pueden identificarse que se hizo con un centro de salud, ¿no? Y cómo fueron trabajando los carteles, cómo fueron ubicando el porqué del centro de salud, el porqué de su nombre de ese centro de salud. Entonces, eso tiene que ver con conocimientos que los sujetos ya tienen por vivir en el barrio, ¿no? Inclusive, el trabajo del centro de salud permite eh, trabajar hasta la geometría, permite trabajar matemática, permite trabajar de manera interdisciplinaria a partir de un
recorrido para llegar al centro de salud. Es decir, lo que a mí me gustaría cerrar hoy este curso de 3 encuentros poniendo sobre la mesa la necesidad de trabajar de manera integrada con todos los estudiantes y ese ejemplo clarísimo del ñandú. Mira, fue el primero que abrí y dije, esto es lo que necesito para trabajar hoy. Porque el trabajo del ñandú, y esperen que lo voy a abrir, porque lo tengo abierto acá. Acá, acá está. Fue el primero que abrí. Puedo decir muchas cosas de cómo se trabajó la escritura del ñandú, pero voy a destacar otras cosas. Acá se plantea que se había llevado otra tarea para trabajar con el estudiante. Primera pregunta, ¿por qué? Y la verdad que me quedó picando de la presencialidad y dije, ¿por qué no lo trabajé ahí? Y por eso quiero empezar hoy con esto, ¿no? Porque en la presencialidad también, bueno, tenemos un estudiante, pero un estudiante que está en el marco de un grupo, ¿no? Está con otros estudiantes. Entonces, lo que nosotros planteamos es que ese estudiante, que claramente tenía otra tarea, pero que quiso trabajar el ñandú, porque en el campo, cuando él vivía en el campo, lo conocía el ñandú y empezó a contar todo lo que hacía con el ñandú, tiene que ver con su propia historia. Entonces, una primera cuestión que me parece, y después se cruzarán con las cuestiones administrativas y de condiciones laborales, pero si hay un estudiante, tranquilamente puede participar de la discusión de todo el grupo y después focalizar en una tarea concreta para quienes están en determinados niveles de alfabetización, porque cuando en la última pregunta preguntamos las dificultades individuales y las dificultades colectivas, claramente aparecen estos grados de alfabetizaciones, ¿no? Y ahí se plantea la dificultad, se lo plantea como dificultad. Cuando nosotros damos vuelta a la página, eso es una potencialidad enorme, porque es el modo de que alguien que sabe le enseña, le dice, le muestra al otro que sabe menos. Entonces, me parece que acá empezamos a mirar que las prácticas de lectura y escritura atraviesan todos los 3 ciclos. Por más que en la 118 tengamos un ciclo de alfabetización, que a lo mejor hay una sola maestra que se dedica a 1 o 2 estudiantes, sería necesario discutir, pensar cómo se trabaja ese solo estudiante con todo el grupo, porque eso genera la posibilidad de una construcción quizás más rápida, ¿eh? Porque cuando el compañero, y eso lo hemos visto en Carreros claramente, cuando el par, por más que después diga, no maestra, dígalo usted que sabe, hay una autoridad que se arrastra de la historia de la educación y de la escolarización, cuando el compañero le dice, no, no es así, es así, ¿no? Entonces hay un par que está en la misma situación de él, que a lo mejor facilita o genera la apropiación de ese conocimiento. Entonces, por un lado, la necesidad de trabajar con otros. Por otro lado, el contexto de uso, en este caso el contexto de su propia historia, ¿no? Porque cuando uno habla y trabaja el concepto de contexto, y lo voy a retomar porque salió claramente, a ver, el concepto de contexto se lo puede mirar desde distintas perspectivas. Cuando nosotros hacemos investigación, miramos en un aula la convergencia de contextos, ¿no? Desde un punto de vista metodológico, Elena Chile habla de escalas. Entonces no podemos decir que decimos cómo el contexto de las políticas atraviesa el contexto áulico, cómo la formación docente explica por qué la maestra trabaja de esta manera o no, sabiendo que somos una modalidad relegada, que no tenemos formación específica, que a veces no están acompañados con
equipos, que no hay los suficientes supervisores para que acompañen la discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un contexto político que lo podemos ver claro, o que no hay desarrollo curricular, como ocurrió durante tantos años en la modalidad. Hay un contexto de los sujetos, hay una multiplicidad de contextos de vida de los sujetos, pero que además esos contextos tienen que ver con contextos históricos, donde cada cosa que yo digo en el aula resuena y se resignifica en función de las historias de cada uno. Por eso es muy difícil y es muy complejo hablar de determinados temas en el aula. Yo no digo que no se hable, no estoy diciendo que no. Digo que hay que ser muy cautelosos cuando se abordan temáticas, contenidos que pueden ser muy sensibles, como es el abuso, como es el acoso, como es el aborto, como es el hambre, como son algunas enfermedades, algún tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, digo, ahí está la convergencia de contextos en el aula. Y cuando hablamos de lectura y escritura, hablamos de contextos de uso. ¿Para qué? ¿En el marco de qué acciones? ¿Con qué propósitos se lee y se escribe? Entonces, si el señor del ñandú no quería hacer su tarea y quería escribir sobre su propia historia del ñandú, posiblemente hubiese sido interesante que se siente con los compañeros, que analice la región, bueno, lo que se trabajó en la clase y que escriba al lado de un compañero su propia historia con el ñandú, que va más allá de recortar letras, pero que también en algún momento se llega a la sílaba y se llega a la letra. Lo que acá quiero decir es la importancia de no trabajar letras y sílabas por separado, la importancia de trabajar palabras en oraciones, la importancia de comenzar con el texto. Digo, las letras van a estar siempre, las letras van a estar siempre. Lo que pasa es que lo último de lo que se apropia un sujeto es del lugar de la letra en la palabra y en el texto. Pero claramente la letra forman las palabras, las letras forman las sílabas, ¿no? Hablando ya en relación con la escritura y quizás desde una perspectiva psicogenética. Pero lo que quería remarcar es qué implica el contexto de uso y que ese contexto de uso tiene que ver también con el modo en que cada quien se ve como lector y escritor. Y acá quiero retomar otra cuestión que, esperen que la encuentro. Ay, no, no, que tenía que ver con el posicionamiento, ¿no? Que creo que tiene que ver, que voy a volver a lo que decía Andrea, de brindarles herramientas, ¿no? Y yo ahí pensaba en esto de brindarles herramientas, también está demandando un posicionamiento diferente. En este modo de pensar la lectura y la escritura, el docente se corre de brindar. El docente acerca, el docente propicia, el docente muestra otros modos de acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces, hay un posicionamiento. Cuando uno trabaja pensando en ese contexto de uso, hay un posicionamiento que corre al docente de ser ejecutor de una práctica que trae lo que hay que enseñar. Y lo decía, no me acuerdo quién, que, bueno, la compañera del ñandú, que trabajó el ñandú, ¿no? Que venía muy estructurada, que venía con una propuesta, con una planificación y que de pronto eh, tuvo que dejar esa planificación para trabajar y acá no trabajó cualquier cosa, trabajó con una propuesta que traía para los otros compañeros del estudiante que solo estaba queriendo y que dijo, quiero aprender a escribir con el ñandú. ¿No? Quiero poner acá sobre la mesa que no se improvisa, que en adulto estamos acostumbrados a decir, trabajamos desde las necesidades y los intereses. Sí, es cierto, hay una lectura, hay una mirada, ¿qué es esto? ¿No? A ver, ¿para qué quiere leer y escribir? ¿Para qué viene a la escuela? Más allá de que sabemos por qué que viene a la escuela para acreditar, pero que no es
una improvisación, por eso ustedes planifican, por eso tienen un programa, por eso hay un proyecto de alfabetización. Y con esto quiero decir que hay que validar también que trajiste una propuesta para ese señor, pero que viraste, y viraste porque pudiste ver que ahí había una demanda concreta y que la hizo explícita. Por eso digo, yo voy a empezar por lo del ñandú, porque me permite trabajar claramente esa diversidad de contextos de uso, que, insisto, salió en la presencialidad, ¿no? Otra cosa que quiero, voy a tomar ese ejemplo porque lo que plantean la colega es, quiso que fuese sobre eso también. Pidió leer algo sobre algo del avestruz que en el campo donde trabaja hay y le gustan mucho. Ante ese pedido se le adapta y se le presenta la lectura. Se conversa sobre si ve avestruces. Él contestó afirmativamente y agregó, en el campo donde trabajo hay bastantes, porque yo no las cazo. Así que por eso no se van, porque están seguros por esos lados y hay comida. Acá hay un montón de temas para trabajar. Digo, pensando en la mirada interdisciplinar, ¿no? Acá hay mucha disciplina en 2 párrafos. Cuando yo quise que ustedes hicieran este ejercicio, quise que mostraran esto, poder desagregar una clase, poder mirar lo que plantean los estudiantes. Dice, se le pregunta sobre qué otros animales ve en el campo y qué hace él para cuidar los animales que viven libres. Preguntas que llaman la atención y generan curiosidad en todo el grupo de alumnos que se interesan por sus respuestas. Acá ya tenían un eje, acá ya el grupo era realmente un equipo de trabajo. Con este párrafo me puedo imaginar que todos estaban interesados por lo que contaba el señor, a lo que nuestro alumno responde enumerando una larga lista de animales que ve casi a diario en el campo donde trabaja. Enumerando, está muy bien escrito además esto, este trabajo, enumerando. Fíjense que ustedes pudieron hasta identificar cuál fue la operación que hizo el estudiante. Entonces, enumerando una larga lista de animales que ve casi a diario en el campo donde trabaja. Y luego agrega, yo en el campo donde estoy los cuido, no los cazo ni dejo que nadie los mate. Y cuando veo algún bicho por el campo, lo dejo que coma tranquilo o que descanse y sigo de largo. Digo, en este párrafo, en estos 3, 4 párrafos, hay mucho para trabajar, mucho para desagregar. Con esto se va una clase, solamente con esto, para poner sobre la mesa qué dijeron los otros estudiantes, quién conoce, quién no conoce, qué hacen. Digo, miren cómo se abren las prácticas de lectura y escritura, se abre la interdisciplina. No es necesario hacer un planteo superestructural para decir que trabajamos sobre la realidad. Miren que claramente con el avestruz ustedes están trabajando una realidad de un señor que les puede permitir desde trabajar el concepto de trabajo, medio ambiente, hasta la salud, porque también tiene que ver con que no los comen. Digo, hay mucho para abrir curricularmente. Después dice, conversamos sobre imágenes, a lo que cuenta que es difícil atrapar los charitos. Yo no sé lo que son los charitos, supongo que son los hijos del ñandú, o es otro animal. ¿Son los hijos de ñandú? Bueno, yo leía y me lo imaginaba. Em, que la madre es muy guardiana, que en esta época las avestruces ya empollaron y hay muchos charos. Y acá dice, se le da impresa la lectura con letra grande como se hace habitualmente, se le graba un audio, yo creo que este es de otro trabajo. Esto es otro trabajo, no es con... ¿Quién es la compañera que trabajó con el ñandú? Pues yo estuve copiando y Hola, ¿me pegué. escuchás? Hola, sí, te escucho. ¿Dónde estás? Sí, no, yo cuando les doy lecturas cortas, Ahí está. generalmente les grabo el audio que después se los mando por WhatsApp para que sigan la lectura.
Entonces le grabé ese texto del ñandú, lo grabé con WhatsApp, lo grabo directamente. Bueno, yo acá solamente hago algunos señalamientos. Leo, se le da impresa la lectura con letra grande, como se hace habitualmente. Acá entra un contexto personal, de visión, de salud, un contexto político, porque seguramente no puede comprar los anteojos y no se lo dan. Y se le graba un audio mientras copia la fecha con la lectura para que vaya siguiendo con su dedo o lápiz. Se repite un par de veces y luego se intenta que la lea sin el audio y con la ayuda docente. Yo acá voy a plantear algo que puede suceder y que me pasó a mí cuando era alfabetizadora. Nosotros no grabábamos en ese momento, pero sí escribíamos y la señora se llevaba el cuaderno con la tarea, lo que hacíamos era escribir distintas palabras y después la señora en la casa, que trabajaba en la casa del dueño del diario de La Voz del Interior, la hija de la casa le leía y ella lo iba repitiendo. Y en un momento, en una de las clases que viene con todo el cuaderno hecho, digo, cuento mi experiencia para pensar si no puede pasar lo mismo con el señor cuando repite el audio y sigue con el dedo. Le digo, si lo hace al lado tuyo, pero ¿qué pasa después? ¿No? Pensemos en esa repetición. Cuando en una de las clases yo le decía que dice acá y que dice acá y que dice acá y que dice acá, se me ocurrió saltearlo y leyó la palabra de arriba. Y volví a saltearlo y leyó la palabra de arriba. O sea, ustedes tengan presente que las personas que no leen y escriben convencionalmente tienen un desarrollo de la memoria impresionante. Impresionante. Por eso hay reconocimiento de letras, por eso hay reconocimiento de signos, por eso pueden ubicarse sin leer convencionalmente. Entonces, yo lo que sugeriría es que te fijes qué pasa cuando él va escuchando y va siguiendo con el dedo. Ahí, no sé qué puede llegar a pasar. Agudiza la mirada con eso, porque claramente si él sigue con el dedo, hay ahí puede ir haciendo lecturas de sílabas, y en la casa a lo mejor le dicen qué dice ahí y no sigue con el dedo, digo, y entonces cómo va generando la apropiación de la cultura escrita. Porque hay un momento en que claramente habló de los charitos, habló del ñandú, todos lo escucharon, todos opinaron, pero bueno, en un momento hay que escribir, en un momento hay que escribir. Y entonces ahí uno despliega distintas estrategias. Fíjate, agudiza la mirada. Y una cuestión fundamental, y acá dice después se repite un par de veces y luego se intenta que la lea sin el audio. Una cuestión que me parece muy importante es que sí tengan en cuenta estos niveles de conceptualización que plantea la psicogénesis, para que no se diga, como lo leí en alguno de los trabajos, y déjeme que vaya a ese trabajo. Sí, acá. Cuando hablan de las dificultades, dicen, en un grupo algunos pueden tener mayor dominio del código escrito que otro, lo que dificulta el avance conjunto. Yo a esto le digo, gente, den vuelta a la página, esto es una potencialidad, no es una dificultad, es una potencialidad, porque es el par el que puede hacer ese acompañamiento al compañero. A veces no quieren, pero muchas veces sí, la mayoría de las veces sí. Entonces, tengan en cuenta esto, no son dificultades, no son obstáculos, son potencialidades. Otra cosa que dice en ese trabajo como dificultad es esto: muchos omiten letras, palabras e incluso oraciones al momento de copiar lo escrito. Yo les voy a pedir que después, cuando terminen las clases, cuando tengan tiempo, lean todo el libro, saber lo que es la letra, lean las conclusiones. Ahí Judith claramente muestra cómo
las distintas actividades, leer en voz alta, leer en silencio, leer de manera colectiva. Cuando se omiten letras, esto no quiere decir que no sepan. Hay conceptualizaciones de la apropiación de la cultura escrita, hay hipótesis de la construcción del sistema de escritura. Esto lo plantea la psicogénesis. Entonces, hay una etapa silábica. En esa etapa silábica es probable que solamente pongan una letra, que escriban una letra, y no es que omiten letras, es que para ellos en la construcción, ¿no? Fíjense que lo que hace Emilia Ferreiro con los niños y después lo hace en México en el 82 con los adultos, es analizar ese proceso de construcción del sistema de escritura. Entonces, si nosotros conocemos esas hipótesis, ¿no? de silábico alfabético, que es cuando escriben toda la palabra completa, uno no dice escriben mal. Uno dice, está en la etapa silábica, a ver, ¿cómo puedo hacer? Y el ejemplo que da Emilia Ferreiro con los niños es, acá dice ananá, a. Bueno, escribí manzana, a. ¿Y dónde dice ananá? Digo, porque los chicos se dan cuenta que ahí falta algo. Los adultos también. Los adultos también. Entonces, si uno parte de esto y lo asocia a la perspectiva de los nuevos estudios de literacidad, a lo que sale claramente con los contextos de uso. Virginia Zavala, que es una colega muy querida de Perú, ella en un libro que compiló Casani, Daniel Casani, ella habla de los adultos no letrados, letrados, pero no me acuerdo cómo se llama el texto. Es muy interesante porque es cortito, pero ella dice la cultura escrita, ella habla de literacidad, Judy Kalman habla de cultura escrita, ella habla de literacidad. La literacidad es lo que la gente hace con la cultura escrita, con la lectura y la escritura. No es lo que está en la cabeza, es lo que la gente hace. Por eso el contexto de uso. ¿Qué hacemos cuando leemos, cuando escribimos? Yo estuve este fin de semana con Judy Kalman. Lamentablemente, bueno, llegó recién a México ayer y yo la había invitado, pero no se pudo sumar acá. Entonces, estuvimos hablando mucho y ella venía de Río, de un evento que fue invitada por UNESCO, y me decía, mira, yo estoy hablando más que de oralidad, por lo que planteaba también la colega, estoy hablando de lenguaje verbal más que de oralidad, porque es un lenguaje, ¿no? Y entonces conversábamos también sobre mi tesis, que yo trabajo sobre el concepto de multimodalidad en el capítulo que ustedes pudieron leer, y ahí justamente yo doy cuenta de cómo Marta Graciela usó ese lenguaje verbal de determinada manera, en función de lo que ella necesitaba. ¿Se acuerdan? Creo que también lo trabajamos en la presencialidad. Esto que primero preguntaba, después aseveraba, después, digo, estos distintos posicionamientos del lenguaje, de la oralidad o del lenguaje verbal, también es importante. ¿Cómo cuentan los sujetos sus historias? ¿Qué dicen sobre lo que les pasa? ¿Qué dicen sobre, los... espérenme un momento, un segundo, porque me están golpeando la puerta. ¿Me esperan un segundo? Sí, sí, no hay problema. Gracias, disculpen. Disculpen, digo, vuelvo, perdón, pero son las cuestiones de lo doméstico. Digo, ¿cómo relatan
cómo relatan y después cómo escriben, porque hay mucha gente que dice, ay, escribe como, como habla. Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Y voy a ir a otra parte del mismo texto que dice omisión de tildes y signos de puntuación. Claro, seguro, porque eso se aprende en la escuela y no fueron a la escuela. Entonces, primero, vemos cómo pueden escribir. No importa si escriben, miren, hay un texto, en realidad es la tesis de Judy, que se llama Escribir en la plaza, que ella comienza analizando un, ¿cómo se llama? Una propaganda que está pegada en un poste de la luz con errores de ortografía total. Pero se entendía y el señor ofrecía su trabajo. Entonces, va de nuevo la pregunta. Los adultos van a la escuela a aprender a leer y escribir. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Para qué quieren leer y escribir? ¿Con qué propósitos pensamos nosotros actividades para que puedan aprender a leer y escribir? ¿Cómo se manejan en el mundo social identificando los carteles? Miren, en mi primer libro, cuando yo sistematizo todo el trabajo con las maestras de primaria de adultos sobre los núcleos conceptuales, esta maestra trabajaba con un grupo de jóvenes que no leían, que estaban aprendiendo a leer y escribir convencionalmente. Y lo que hizo fue dar un paseo por el barrio. Claramente los chicos identificaron que ahí había una empresa que no pagaba impuestos porque no tenía carteles. Digo, ¿cuánto conocimiento se puso en juego? No el de las letras, claramente, pero cuánto conocimiento ella pudo traer al aula y empezar a trabajar en la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, son cuestiones que me parece que tienen que ver con un posicionamiento docente, ¿no? Si pueden empezar a escribir, no importa si empiezan con C o con S o con Z, importa que empiecen y después vamos incorporando como el sujeto y el predicado. Vivimos hablando en sujeto y predicado. ¿Es necesario escribir 8000 oraciones y dividirlas en el pizarrón y decir este es el sujeto, este es el predicado? No, porque nosotros hablamos con el sujeto y el predicado. Entonces, me parece que acá entran preguntas que van más allá de cómo enseñar. Y fue muy bueno, y ya les voy a decir, Londero, que dijo que aprendió la construcción de la oralidad como parte de la alfabetización y que la oralidad le permite construir o recuperar el concepto de contexto para construir el texto y leer y escribir, ¿no? Entonces, partamos de esa base, partamos de esa base. Es una práctica social que incluye acciones con propósitos y después vamos viendo cómo incorporamos la ortografía. Para eso van a pasar a un segundo ciclo, ¿no? Para eso después tienen un tercer ciclo. Acá lo que importa, porque además la otra cuestión que es básica en el posicionamiento para pensar un proyecto de alfabetización, es el posicionamiento frente a sujetos que vienen absolutamente estigmatizados porque no leen ni escriben. Absolutamente estigmatizados. Entonces, son heridas, ¿no? Marcela Kurlar las llama las marcas de exclusión y las marcas de la enseñanza. La flauta, que sabemos que en la primaria muchas veces se estigmatiza a un alumno. No sé en estos tiempos, pero seguramente que en los tiempos que los adultos que van a las escuelas a la noche iban a la escuela, seguramente estaban estigmatizados. Y en la sociedad, y en el trabajo. Entonces, ese es el clic que me parece que hay que hacer, ¿no? Pensar quiénes son, cómo vienen, con qué conocimientos y para qué hay que pensar en la lectura y la escritura. Y la otra cuestión que creo que es muy importante. Esperen que tengo acá varias
Bueno, hay un texto, hay un trabajo que me parece también que hay que seguir desagregando, pero que tiene mucho para trabajar, que es un trabajo que trabaja sobre la huerta. Que hablan de la comprensión lectora, y la comprensión lectora la voy a dejar para el final. Tengo un ejercicio para ustedes sobre la comprensión lectora. No sé, yo pondría en duda si la copia del pizarrón fortalece la comprensión lectora. Eso también, pensemos para qué copiar del pizarrón. ¿Por qué copiar del pizarrón? No digo que no, digo con qué sentido y cómo, cómo cómo voy mediando con la copia del pizarrón, porque en algún lado van a copiar, o del DNI, hay uno de los proyectos que me pareció muy bueno, que les hacen llevar el DNI. Este proyecto plantea que hay desigualdad en los niveles de alfabetización y en la autonomía para escribir. Sí, es lo que venimos hablando. Pero mientras van hablando de la huerta y de las tareas que hay que hacer en la huerta, la docente escribe mover en el pizarrón. No escribe una oración completa, escribe solo una palabra que es un verbo. Y esto también quiero destacarlo. Digo, yo hubiese escrito mover la tierra mucho más, ¿no? En ese sentido estoy haciendo un señalamiento, no una sola palabra. Pero me parece interesante plantear el inicio de la oración, bueno, en este caso la palabra sola, con un verbo, porque es una acción, ¿no? No es un sustantivo que es estático. El verbo es una acción. Entonces, dice, la docente escribe la palabra mover en el pizarrón y todos la leen en conjunto. Luego mencionan que hay que limpiar la huerta, por lo que la docente escribe la palabra limpiar. Y esto es fantástico. Y dice, y pregunta con qué letra comienza. Y un estudiante responde en tono de humor con rastrillo. Y a mí me pareció genial. A mí me pareció genial, porque mientras la maestra solo se preocupaba por ver qué letra y trabajar en esto que es la letra, el estudiante le contestó con la tarea clara que hacen siempre, que es con el rastrillo. Está bien, plantean que lo dice en tono de humor, pero también es como el ejemplo del abecedario, ¿no? ¿Se acuerdan que se los compartí en la presencialidad, las remeras que no le entraban a los adultos porque habían elegido el talle S? Bueno, esto es el mismo estatus de ejemplo para una investigación. La maestra toma el verbo, no escribe una oración, solo escribe el verbo. Muy interesante, porque está trabajando sobre la huerta y es un trabajo, ¿no? Después pregunta con qué letra empieza, pero el adulto empieza con el rastrillo, dice, hay que limpiar la huerta con el rastrillo. Y entonces yo me pregunto, todo eso que dicen, hay que escribirlo. Se escribe en el pizarrón, se escribe en un afiche, se escribe todo junto, trabajan todos juntos alrededor de un afiche. Miren cómo trabajaron en la presencialidad ustedes alrededor del afiche. El afiche, digo, todo bien con los padres, todo bien con el drive, todo bien, pero el afiche tiene otro modo de generar trabajo. Un texto colectivo es el afiche, ¿no? Entonces, ese ejemplo me parecía, ese trabajo de la huerta, que hay varios, claramente es una escuela, está muy bueno para seguir. Mira, la docente continúa promoviendo la escritura de palabras clave en el pizarrón. Tierra, sembrar, regar, reforzar el vínculo entre lo oral, lo escrito y lo leído. Muy importante. A estas palabras claves, Curlat le llama desde la psicogénesis palabras seguras. Seguras, porque son las que ellos conocen como en este caso serían seguras porque ellos los conocen desde la acción. Después hay que escribirlas. Curlat hace referencia a las palabras seguras que ellos conocen para poder empezar a escribir, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante todo lo que se puede seguir haciendo. Las y los estudiantes acompañan la lectura colectiva del pizarrón. Miren, después hay otro que dice, lo de la confección. Hay un ejemplo
que utilizaron moldes, pero no era de moldes el proyecto. Pero yo copié esta parte porque me pareció muy bueno. ¿Para qué? El proyecto era de otra cosa, pero dice, cada una de las estudiantes los cortó utilizando moldes y confeccionó cosiéndolos a mano, mientras se medía con materiales convencionales, se media con materiales. Ubicábamos los comercios locales donde se consiguen telas e hilos a mejor o menor precio. Con esto pueden trabajar un mes desde matemática, desde la dimensión de los planos, desde la escritura y la identificación de los carteles. Digo, para esto hicieron la guía 2, la guía 1, para poder articular las guías con estas actividades, ¿no? Y a mí esto me pareció, bueno, la mayoría están buenos, todos les diría. Hay uno que trabaja el calendario con las semillas. Se les entregaron tarjetas con las características de siembra de cada verdura, a lo que debieron leer las palabras dentro del texto. Ahora me acuerdo, lo puse en rojo. No sé qué niveles de conceptualización ni cómo leían, si fluidas o no. Era un texto lleno de palabras, lleno de palabras. Se retomaron las palabras leídas en el calendario y en las fichas presentadas y se formaron con letras móviles. Se escribieron en el pizarrón y en el cuaderno. Digo, hay muchísima actividad que hicieron todas las escuelas, todos los centros educativos en este mes. La verdad, mis felicitaciones. Yo, volviendo a las actividades, vuelven a decir que las problemáticas se encuentran al escribir. En muchos de los estudiantes tiene que ver con la dicción fonológica de algunas letras. De nuevo, a ver, al no ser pronunciadas correctamente, presentan errores. Y bueno, pero ¿se entiende lo que dicen? Se entiende lo que leen. Y después de a poco vamos modificando. Se observa un escaso dominio del código escrito. Sí, por eso van a la escuela, para aprender a leer y escribir bien. Recuerden eso. Eso lo dice la investigación de Arrieta. Consideran que la escritura es algo de lo escolar, aunque su deseo es aprender a escribir como una herramienta comunicativa. Es lo que plantea Judith, ¿no? Mensajes auténticos, la función comunicativa del lenguaje. Para eso se lee y se escribe. No se olviden nunca cuando piensan en una actividad. Lo de la posta sanitaria también, la verdad que está bien desarrollado. Dice, durante la semana se trabajó en diferentes carteles, afiches, señales reales tomadas de la posta sanitaria. Para ello se llevó a la alumna a la posta, se tomaron muestras fotográficas en las que ella pudiera reconocer escritura y números, y esa estudiante reconocía mucho, ¿eh? Digo, ustedes desarrollan, desagregan eso. La docente propuso explorar cómo los textos que están en las paredes también nos comunican información y organizan la vida cotidiana. Esto es una información fundamental para que se trabaje en los centros educativos, porque ellos lo saben, porque todos los que vamos a los hospitales, a las clínicas, sabemos que ahí se indica algo. Pero quienes no leen ni escriben convencionalmente, saben claramente que esos carteles indican cosas. Por eso, todos saben manejarse en los hospitales. Yo ahí, Sí, Mariteo, yo hacía una dale. acotación ahí por ahí en el grupo y ponía esto de que todo el tiempo nuestros alumnos ya leen de alguna manera, decodifican constantemente, ¿no? Nosotras hicimos el trabajo de la posta y eso creo que se ve que ellos, o sea, notás todo lo que ya traen, todo lo que saben. Por ahí estaba tomando ahí algunos apuntes porque mucho hablaste también de los saberes previos y todas esas cosas, ¿no? Y pensaba, yo también doy en primaria, en donde en primaria el docente de primaria trabaja con niños donde sus saberes de las cosas son quizás más reducidos que los que puede traer un alumno de adultos, donde ya es más amplio, más complejo, sus saberes, pero creo que es diferente el saber
lo que trabajamos con los saberes de los niños, en donde introducimos conceptos, y en el adulto, viste, yo había dicho de herramientas por ahí, el adulto lo que hacemos por ahí es como resignificar esos conceptos que ya traen, explicamos, los vamos como, digamos, mutando todos esos conceptos, ¿no? Porque, eh, como vos decís, reconocen, digo, voy pensando y voy hablando, ¿no? Pero en la propuesta. Igual, en esta oportunidad tuvimos poco tiempo, una semana, pero se trabaja un montón y de ahí también es como vos decís, sacás matemática, trabajás cosas que por ahí ni siquiera estaban en la propuesta. Si Margarita habla que sus nietas toman remedio y ya te habla de unidades de medida y de ahí te vas a otro tema. Eh, bueno, todas esas cosas que por ahí nos pasan con los alumnos, pero también esto de cuántas cosas traen y qué ritmo de trabajo es tan diferente, ¿no? Nosotros en la primaria trabajamos y ahora está en secundario acompañando las trayectorias específicas, decimos, ¿no? Que es Sí. un poco esto, respetar los tiempos que nuestros alumnos tienen para lograrlo, ¿no? Porque lo que pasa mucho es que ellos traen mucha historia. Y entonces algo quizás que nosotros decimos, bueno, y no sé, vi un cartel de embarazo, de obstetra, y ella arranca y empieza a hablar de su hija, de su nieta, del Bueno, parto. sí. Eh, Como que eso también es un tiempo. Y yo siempre digo que en adultos lo vincular es todo. El Sí. alumno que no vincula con el docente no vincula con la escuela. Creo que ellos cuando llegan adultos traen en su 90% mala historia con el sistema educativo. O porque no tuvieron la posibilidad, o porque fueron excluidos, o traen malas experiencias. Y entonces lo vincular es como que es todo. Y tenemos que darle como mucho tiempo a esto que nos comparten, que me parece que también es lo que otra compañera por ahí hablaba desde la oralidad y la importancia. Es sumamente importante la oralidad en Y la escucha. te quiero decir una cosa en relación con lo que estás planteando, Andrea, que ese es el gran desafío de la escuela. ¿Por qué? El desafío de la escuela es enseñar. Entonces, puedo decir, si Margarita trae y la llevamos al centro, lo llevamos al centro y entonces identificaron y el cartel, bueno, ¿qué de eso dejó de ser conocimiento cotidiano para transformarse en un conocimiento disciplinario? Yo te diría, ¿cómo se trabajó el embarazo? Si es que el eje está puesto ahí. ¿Cómo se trabajó? Eso se tiene que transformar, ese conocimiento cotidiano que traen los estudiantes, se tiene que transformar en un conocimiento disciplinar o interdisciplinar escolar, porque ese es el plus de la escuela. Si no, como digo yo en el capítulo 5 de mi libro, queda en el conocimiento cotidiano y se charla del trabajo, en el caso de lo que yo observé, ¿no? Y se charló del trabajo y se habló de las dificultades de los trabajos que tenían, ¿eh? Pero no hubo un abordaje conceptual en el término de tipos de trabajo. Digo, en este ejemplo concreto que vos planteás, bueno, ¿desde dónde se abordaría? Ella dice, mi nuera, habla de la nuera embarazada, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo entra ahí el conocimiento escolar? Pero para charlarlo en otro momento, lo dejo como pregunta, porque ese es uno de los riesgos de quedar en la charla y de terminar con escribo una oración de lo que hablamos. Y se desdibuja la enseñanza de el plus de la escuela. ¿Qué le podemos, qué podemos enseñar en relación con ese tema que se está hablando? No, no, yo no digo traer desde los autores, pero sí traer un texto, sí traer y trabajar conceptualizando algún problema, a qué se llama enfermedad, cómo se mira la enfermedad, desde qué paradigma se mira la enfermedad, o trabajamos salud como concepto. Digo, ven cómo trabajando con la lectura y la escritura nos vamos metiendo en todo lo que es el abordaje curricular, porque no trabajamos la lectura y la escritura aislada, ¿no? Sino que trabajamos precisamente la lectura. No, no hay una clase de lectura y escritura.
hay lectura y escritura todas las clases. Eso es básico. Todas las clases y en todos los ciclos, sí, ciclos. La primaria tiene ciclos. Entonces, digo, cuestiones que me parecen fundamentales para recalcar, además de decir que están muy buenos todos los trabajos, que hay que desagregar, por eso el ejercicio de mirar una semana, porque nos permite eso, poder ver qué pasó y después qué pasó en la semana siguiente. ¿Y eso con qué se relaciona la semana siguiente? Entonces, aprender a escribir a través de la práctica. Aprender a escribir a través de la práctica, mirando cómo lo escribe mi compañero, mirando cómo lo escribe la profesora o la maestra en el pizarrón, aprender de los otros, escribir para otros, ¿no? Este es el fin de un texto comunicativo real, ¿no? A ver, tengo que escribir para otros, para que otros me entiendan. Y entonces en ese otros, para que otros me entiendan, claramente entra el conocimiento local, que es lo que ustedes trabajan en todos los proyectos aparece el conocimiento local. En todos los proyectos, desde la salud, desde la huerta, desde los calendarios, desde las recetas, hay un conocimiento local puesto en juego ahí. Hay un conocimiento histórico puesto en juego. Y otra de las cuestiones que quiero destacar es el lugar de los textos. En lugar de los textos, ¿no? Hay unos autores de Estados Unidos que se llaman Heath y Mangiola, y ellos hablan de comportamientos letrados. Es decir, ¿por qué hablamos de sujetos letrados? Y yo tomo ese concepto para trabajar y analizar lo que sabía Marta, Graciela y Antonio, ¿no? Entonces, ellos hablan de comportamientos letrados y dicen que son aquellos que permiten dar explicaciones con argumentos lógicos a sus interlocutores y exigir explicaciones. Y yo ahí pongo el ejemplo de Marta, ¿no? Marta pedía explicaciones claramente. Interpretar textos, desarrollar y argumentar, compartir con otros sus planteos, reconocer las consecuencias de sus acciones en relación con los documentos. Eso hacía Marta. Sabía claramente las consecuencias de las acciones. Esto lo dice el señor del ñandú, del avestruz, ¿no? Yo no lo mato porque sabe lo que pasa sin hablar de ecología o de ambiente, ¿no? Sabe lo que pasa cuando se mata a algún animal. Reconocer las consecuencias, identificar los números en los textos escritos. También Margarita identificaba números y ustedes ahí hacen una secuencia de la construcción de los números, de cómo trabajaron la construcción del número, que primero era largo y después lo iban trabajando. Y ahí claramente interviene la memoria. Desarrollar hipótesis sobre las situaciones que atravesaron. Todo esto lo hacen sus estudiantes y es lo que los autores llaman comportamientos letrados. Entonces, si nosotros podemos iniciar una práctica docente pensando que nuestros estudiantes vienen con comportamientos letrados, que lo que tienen que hacer es apropiarse del sistema de escritura. El contexto no es lo que está al costado, rodeando, es ese contexto de uso. Y ahí es donde, y retomo lo que me es muy difícil hablar solo de alfabetización, hablo de alfabetización ligado a desarrollo curricular. Ahí es donde en los procesos de alfabetización, claramente, lo primero que se trabaja es el contexto de uso, pero ese contexto de uso trae un texto que puede ser un cartel, trae un texto que puede ser una poesía, que también trabajaron con poesía, que me encantó. Entonces, Heath y Mangiola dicen, justamente hablan de la variedad de formas de dialogar con los textos, ¿no? Que lo importante cuando uno trabaja con la cultura escrita es decir lo que los textos significan,
Y en este caso la maestra leía la poesía, leía el texto, otro compañero, se hizo una lectura colectiva. Entonces hay que decir lo que los textos significan. Y eso dispara también historias, evocaciones, ¿no? Emociones. Vincularlos con una experiencia personal, trabajar textos que vinculen con la experiencia personal, vincularlo con otros textos, explicar y argumentar a partir del texto. Si nosotros pensamos que nuestros estudiantes tienen comportamientos letrados porque tienen una historia de vida que han vivido y que han construido conocimientos cotidianos, Anne Heller dice que la fe y la costumbre son los pilares básicos de la vida cotidiana, ¿no? Y eso es lo que hace, lo que permite también la construcción de esos conocimientos cotidianos. Y quiero dejar para el final, porque después quiero abrir a preguntas, una cuestión que es un ejercicio que a mí siempre me gusta trabajarlo y que se lo robé a Judith Kalman, pero ella me autoriza a usarlo, siempre lo usamos. Un texto buenísimo que tiene que ver con, nos deja pensando, nos deja discutiendo con la comprensión lectora, ¿no? Vieron que es una preocupación la comprensión lectora. O sea, pareciera que hay que verificar la comprensión lectora. Entonces, si ustedes me permiten, yo quiero compartir este texto, que no sé si lo puedo poner ahí. A ver, ¿lo ven? Sí, Sí. sí, se ve. Yo les quiero pedir a todos que lean en voz alta, todos juntos, lo que dice este texto. Empiecen. Las plomépidas Plomépidas Rodean en la campaña campaña rentas, renta, resinan resinan prontamente en la prontamente en la tranquila, blincas y grandes tocarían blincas duelto ni las tocarían la duelto si no giniera la soca. Grandes, blindas. Muy bien. Ahora voy a pedirles que algunos lo lean, no todos, esta pregunta. ¿En dónde surlapean las plomépidas? A ver, ¿quién lo contesta? En la camaña renta. Muy bien, muy bien. ¿Cómo resina sus clostas? Pantanamente en la trinquila. Muy bien. Si no gine la soca, ¿qué puede ocurrir? Tocarían duelo si no giniera la soca. Muy bien, hay comprensión lectora. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir este texto? ¿Un cuento chino? No. Miren, este texto está hecho precisamente para cuestionar a qué llamamos comprensión lectora y cuáles son las estrategias y los atajos que los estudiantes van construyendo en la escuela. Por un lado, se hacen preguntas que tienen que ver con si esta pregunta es primera, seguro que va a la respuesta en la primera oración, la segunda tiene la segunda oración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cuando uno busca manejar significados, se trabaja con formatos preestablecidos, se puede manipular fragmentos sintácticos, se hace repetir el texto, hay una recuperación literal. Entonces trabajamos ¿con qué? Con cuestionarios, con opción múltiple, se hacen ejercicios de completamiento de frases, se copia y se pide resúmenes. A diferencia de eso, lo que nosotros queremos es construir significado. Entonces los estudiantes tienen que saber lo que dice el texto, tienen que vincular, ya está mal escrito, con otros textos, tienen que vincular el texto con la experiencia propia, tienen que vincular el texto con el mundo circundante,
hay que usar el texto para argumentar o explicar las ideas propias. Entonces hay que comentar, debatir, dibujar y diseñar. Esto es un ejercicio que a nosotros nos encanta y que se llama las plomépidas, porque claramente nos muestra cómo en la vorágine de la formación y en la vorágine de los trabajos y demás, a veces nosotros pretendemos que haya comprensión lectora con este tipo de herramientas evaluativas, que claramente lo usan los ministerios de Nación o la prueba PISA, que son impuestos, y que ya sabemos que en muchas escuelas se prepara para tener buen rendimiento, bueno, lo que ya se sabe de las evaluaciones nacionales, ¿no? Que por otro lado, no sé si ahora se están haciendo, Sonia, yo diría, no sé si sí se están haciendo. Bueno, esto era un Solo ejercicio. matemática y lengua, Ah, perdón. claro, claro, solo matemática y lengua. Las ciencias, ¿para qué? Solamente las ciencias nos dan conocimiento sobre la realidad donde estamos parados, pero justamente por eso se va a evaluar matemática y lengua. Nosotros trabajamos claramente con las ciencias como base y le piden prestados a las matemáticas y a las prácticas del lenguaje contenidos para poder comprender lo que se hace con la ciencia. Pero son provinciales, no hay más nacionales. Ah, mira. Perdón, Marieta, Sí. nosotras Hay escuelas, tuvimos, la escuela que yo perdón, estuve en la primaria, tuvo hay escuelas, el operativo ERCE. Uy, perdón, Sonia, se no, superpuso. no, digo que hay escuelas Sí, seleccionadas, no son todas, hay escuelas seleccionadas que van a ser evaluadas. Por claro. eso no son todas, no es de alcance provincial, digamos. Nosotros en la escuela tuvimos el operativo ERCE, que es de toda Latinoamérica, y ahí fue matemática, lengua y ciencias naturales, en tercero y Claro. sexto grado. Pero viene de la de la UNICEF. Sí, Fue, sí, como las pruebas PISA vienen de la claro, ONU. como las PISA y ahora estuvieron las Aprender y los MAP también. Están todas. Pero Esas son lo mismo. las aprender eran de Nación. Sí, ahora nosotras tenemos noviembre a las Aprender. Bueno, digo, era un ejercicio como para cerrar poniendo en cuestión la mirada sobre la comprensión lectora de la que tanto se habla y que sí, claramente es un problema, nadie lo pone en duda. Por eso encontramos en el secundario chicos que no leen ni escriben convencionalmente, pero es una convergencia de situaciones, ¿no? Así que, bueno, yo vuelvo a abrir a preguntas. Y de nuevo felicito, porque han hecho un trabajazo. Voy a prender la luz. Aprovecho, Marieta, este Dale, ratito para decirles dale. que está el formulario de asistencia en el chat, así que por favor, si pueden completarlo, ahí lo vamos a volver a compartir. No hay preguntas. Todos comprendieron las plomépidas. Está bueno el ejercicio, no me digan que no. Justamente yo iba a hacer una reflexión Dale. sobre las plomépidas, porque digo, es tan común ver en los dos niveles, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, y por ahí en el nivel secundario los trabajos que realizan los estudiantes pareciera que cuanto más cantidad de preguntas tienen, es más amplio el conocimiento, ¿no? Y fue muy, muy claro este ejercicio que hemos hecho, porque creo que todos respondíamos correctamente, y es una evidencia muy clara de que el responder preguntas y respuestas no tiene una vinculación directa
con la comprensión. Creo que son estos ejercicios los que nos hacen reflexionar a todos como docentes y, y bueno, digo, para compartirlo también con nuestros colegas, ¿no? Que no quede solamente en este encuentro con Marieta y con los docentes de Alfa, sino que podamos compartirlo también con el resto de los docentes. Que incluso una de las docentes mencionaba esta semana en la provincia de La Pampa tuvimos la jornada institucional que está en el marco del Plan Provincial de Formación Docente Continua. Por eso es que hablaban de la jornada, es una jornada que dura 4 horas y allí, bueno, justamente las docentes o los docentes que participaron en el trayecto formativo de Alfa tenían que socializar esta experiencia. Así que, bueno, la verdad es que han trabajado y están trabajando mucho las docentes con mucho compromiso. Pero bueno, no les quiero ocupar yo el tiempo, lo importante es que puedan los docentes hacer las preguntas que sean necesarias. Si no hay preguntas, yo vuelvo a retomar el hilo del sentido y del eje de esta formación, de todo el trayecto formativo, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con lo que comenzamos como algo que era una guía que había que hacer y que nadie entendía a lo mejor por qué, a cerrar con este registro de una ¿Pago? semana. Sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ay, tengo que ponerme así. ¿Me escuchan? No digo que al principio comenzamos con una guía que a lo mejor no se entendía cuál era el sentido, que después continuamos con una guía que ya pretendía indagar sobre lo que los estudiantes jóvenes y adultos reconocían como objetos escritos. Trabajaron en un proyecto en la presencialidad y después de ese proyecto pudieron tomar una actividad y desarrollarla y poder registrar. Y ese registro, en algunos casos, fue muy puntual, muy, muy puntual en cuanto a lo desagregado de lo que comentaban, escribieron hasta todo lo que se habló, todo lo que, no sé si todo, pero hay trabajos que registran diálogos, ¿no? Entonces, el registro es difícil hacerlo, solo lo pueden hacer como lo explican en uno de los casos, en uno de los trabajos, mi compañera registraba. Sabemos que quienes trabajan solo también es difícil poder hacerlo, pero esto que yo, no sé si les dije a ustedes, pero la idea que cuando salgan de clase puedan, algo que les llamó la atención, que puedan mantener un registro, aunque sea por audio, al mismo teléfono, ¿no? Que puedan, porque esa es la memoria de la práctica, que en la urgencia uno después se olvida, claramente después se olvida, no de los sujetos, sino de lo que pasó en el aula. Y entonces me parece que eso sería como también un buen ejercicio para ir viendo semana a semana cómo fue corriéndose el eje de lo que se pretendía, cómo emergen las dificultades o el mismo proceso, porque ustedes ven los procesos en los alumnos, en los estudiantes. Hay una cosa que me llamó la atención, un proyecto que trabaja sobre identidad, que trabajan por qué estudian en adultos, y yo me preguntaba, ¿por qué en septiembre esto y no en marzo? ¿No? ¿Qué pasó ahí? O a lo mejor empezó el grupo ahora, pero digo, ese proyecto también desagrega mucho, ¿eh? Ese proyecto hay mucho escrito sobre lo que se dijo en el aula, en el espacio áulico.
Así que mis recomendaciones es que en la medida en que puedan ir registrando, no como, no sé si tienen, no sé si se usa acá también, la verdad que no lo sé, si en una época en Córdoba tenían un registro, iban anotando lo de los estudiantes, no de adultos, sino de nivel primario, no sé, digo, pero un cuadernito que vaya registrando los avances, no en términos de avances y dificultades, sino el proceso, como una semana se pregunta una cosa, la semana siguiente hay otra duda de los estudiantes. Estas cosas que uno como docente tiene, ¿no? Que dice, ah, mira, esto es importante, lo voy a anotar, para llegar después a hacer una lectura global de todo lo que pasó en un mes, supónganse. El lugar del texto. El texto es fundamental para trabajar en primaria, en secundaria, en alfabetización. El texto, y hay una historieta también dentro de unos trabajos que me pareció también muy bueno. Digo, ¿cómo entra la multimodalidad? ¿Y cuál es el sentido de los gráficos? ¿Cómo se trabajan los gráficos? ¿Cómo se presenta el gráfico? Como síntesis, como una sátira, como qué implica, o trabajar Mafalda, qué implica trabajar Mafalda, qué hay detrás de Mafalda, que se muestra. Digo Mafalda porque es un típico, pero esas cuestiones me parecen fundamentales para seguir profundizando. Y el concepto de alfabetización como práctica social, eso, lo que implica eso, ¿no? Hay mensajes en el chat. Marieta, si querés lo leo. Dale, Es Claudia que estaba diciendo que no tenía buena conexión, por eso sí, no está abriendo el micrófono. sí, Sí. sí. Voy a dejar un comentario por acá. En lo personal me pareció muy rico el recorrido de formación. Sobre todo lo tomo como una invitación a separarnos de las prácticas educativas convencionales. Me sumo un comentario de poner en valor lo vincular, sumamente necesario, para que la práctica educativa ocurra. Y no solo implica el vínculo personal con la docente, el aula, la escuela, los rituales cotidianos, las charlas, los mates. Todo eso suma a lo vincular. Lo que ocurre espontáneamente en lo cotidiano es parte de lo vincular. Ujú. Nunca sabemos cómo llegar a las estudiantes de ese día. Perdón, nunca ¿Cómo sabemos cómo llegan? llegan las estudiantes de ese día. Ese puede ser el punto de partida para la clase. Probablemente todo lo que pueda pensarse como planificación para ese día cambie. Sí, sí. ¿Sabes lo que no cambia? El posicionamiento docente frente a los sujetos y frente al conocimiento. Sí cambia la planificación porque es real, no sabemos cómo nos encontramos, pero hay un posicionamiento frente a ese sujeto joven y adulto y hay un posicionamiento sobre el lugar del conocimiento. Y además venimos trabajando con determinadas cuestiones, temas, temáticas, y entonces ese día seguramente se va a resignificar algo de lo que traigan. Eso era lo que yo decía, bueno, pero no hay improvisación. Hay modificaciones porque además sabemos que la escuela de adultos aloja a mucha gente, aloja a personas con discapacidad, aloja a los hijos de los estudiantes y las estudiantes, ayuda a hacer la tarea, digo, todo eso se sabe, todo eso se sabe, todo eso es educación de adultos. Así que claramente, gracias Claudia. Vamos a armar más plomépidas. Vieron que bueno, yo cuando lo vi que Judy lo usaba, dije, Judy, yo lo quiero. Sí, es muy bueno las plomépidas.
Marieta, algo que se me ocurre ahora, en función también de lo que vos decías de trabajar con otros y otras y escribir para otros y otras, y también como una forma de rescatar todo el trabajo que se hizo en las escuelas. Viste que cada uno entregaba su actividad de manera individual, más allá de que se Ah, haya hecho por ahí pensar de qué forma podemos socializar para que todos los cursantes puedan ver el trabajo del resto de las escuelas, ver si podemos ver en la plataforma de ponerlo abierto o generar un sí, documento, algo compartido para que puedan, porque vos fuiste mencionando muchas cuestiones de los trabajos que nosotros que tenemos acceso a todos, sabemos de qué escuela estuviste hablando o a qué hacías referencia, pero por ahí para no perder todas estas riquezas, ponerlo compartido para todas. me parece genial. Si lo pueden hacer, sí, que todas se lean. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Se puede hacer también un informe de todo lo que se hizo como proceso, ¿no? Una evaluación hagamos. Bueno, ya muchos hicieron evaluación, así que para mí fue un placer. Se los dije en la presencialidad y se los sigo diciendo. Un placer trabajar con ustedes, un- la posibilidad de trabajar con todos los alfabetizadores de una provincia está muy bueno a nivel de escala. Nosotros con Fernanda del Prato escribimos un texto sobre las distintas experiencias de desarrollo curricular en la que participamos, asesorando o escribiendo, coordinando, y siempre decimos que una cosa es trabajar con alfabetizadores de 2 o 3 centros y otra cosa es a nivel de escala ministerial, ¿no? Eso lo pudimos hacer en Córdoba, lo hicimos con la Municipalidad de Córdoba, lo estamos haciendo con Buenos Aires, lo hicimos ahora con Río Negro muy corto tiempo y con el sindicato, no a nivel ministerio, pero nos permitió estar, después de la semana esa que estuve con ustedes, viajamos a Río Negro y trabajamos con 200 educadores, eh, y es una experiencia muy buena, porque nos permite, bueno, digo, nosotros muchas veces se nos critica en la academia porque nos miramos el pupo, ¿no? Y no somos nosotras las del grupo, las del equipo de adultos, pero muchas veces en la universidad uno se regodea de autores y autores y autores, y lo que nosotros le decimos a los chicos, a los estudiantes justamente es la importancia de este tipo de trabajo, este tipo de posibilidades que nos permiten compartir una perspectiva teórica y compartir con las dificultades que sabemos que la práctica docente tiene. Es decir, nosotros sabemos lo que pasa en las escuelas porque hemos trabajado mucho tiempo adentro de las escuelas y de distintos lugares. Entonces, por eso también nos llevamos bien con los docentes, porque sabemos, conocemos las condiciones laborales, conocemos lo que pasa en general en la modalidad. Así que para mí un gusto y agradezco a Sonia la invitación porque es una posibilidad de conocer y de trabajar con educadores de La Pampa con los que yo no había trabajado nunca. Así que muchas gracias. Sí, yo lo que quería, bueno, por supuesto también agradecer a Marieta, a los docentes, a las docentes que se sumaron a esta propuesta, y me parece sumamente interesante la forma en la que se desarrolló y se desarrolla este proceso en el que estamos todos juntos, es decir, la reflexión de la práctica con un anclaje teórico que nos invita a, por un lado, ver nuestras potencialidades, la potencialidad que por ahí en este quehacer diario
la perdemos de vista, pero hay muchas potencialidades en nuestro trabajo o en el trabajo de los docentes, en su planificación, en su relación con los estudiantes y demás, y que además también nos permite reflexionar sobre aquellas cuestiones necesarias, ¿no es cierto? O sea que a mí me parece que este también es un recorrido que nos ha ayudado a todos a crecer profesionalmente, porque de eso se trata justamente la reflexión, reflexionar para qué, y esto tiene que ver con lo que hacemos diariamente. Si bien en este momento no estoy en el aula, pero mi cargo de base es justamente en una escuela donde ser responsable pedagógica implica estar presente en los dos niveles, por lo tanto, por eso me he sumado al trayecto y bueno, me parece importante que entre todos podamos construir este conocimiento en torno a la alfabetización en nuestra modalidad. Así que bueno, yo por mi parte estoy muy agradecida a ambos, tanto a los docentes como a Marieta. Gracias, Sonia. Yo la verdad es que nosotros como equipo, cuando hablo con nosotros, hablo de Mariana Tosolini, de María Fernanda del Prato, de Alejandra Bowman, Rocío Arrieta, digo, somos un equipo grande. Trabajamos con la práctica y cómo eso tensiona con la teoría, ¿no? No hay modo, sino, no hay modo, no hay proceso de apropiación de conocimientos si venimos y nos paramos recitando autores. No, si no tiene anclaje en la práctica, no. Digo, es como decimos con alfabetización, es el contexto de uso. Es decir, digo, si nosotros no anclamos en la problemática que ustedes tienen, que traen, ¿cómo podemos trabajar? Desde acá no, así no. Y así trabajamos con los estudiantes de grado también y de posgrado. La verdad que en cuanto podamos, lo más rico es poder compartir, tirar sobre la mesa, analizar. Por eso los invito a que, Sonia, te voy a mandar el listado con todas nuestras producciones para que lo compartas y sigan leyendo porque en las lecturas de Kalman es muy clara para escribir, Judy es muy clara. Ustedes seguramente van a encontrar ahí respuestas para su práctica. Les voy a compartir la tesis de Rocío Arrieta también, para que vayan leyendo y bueno, y se van a sentir identificados en muchas de nuestras producciones, seguramente. No sé, Facu, si querés ir leyendo algunos mensajitos que van dejando en el chat. Buenísimo. Eh, Dice, bueno, Gracie, nos quedamos con ganas de más plomépidas para pensar y revisar nuestras actividades, propuestas y proyectos en pos de que en el encuentro educativo construyamos significados que nos hagan pensarnos. Muchas gracias, Marieta, por tus aportes y a la DEPJA por el espacio de capacitación, Escuela para Adultos número 8. Gracias por la propuesta de formación muy linda, interesante, nos permite seguir reflexionando sobre nuestras prácticas áulicas de adultos 17. Nadia nos dice, muchas gracias, Marieta, gracias por lo aportado. Siempre es bueno poder repensarnos a nosotros como en nuestro quehacer, en el aula. Eh, Neria nos dice gracias por cada aporte. Silvina, muchas gracias, hermoso, súper edificante el trayecto recorrido. Gisela, muy interesante la propuesta, repensar nuestra práctica es sumamente importante. Gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, seguimos estando, ¿no? Digo, me pueden escribir, me pueden compartir. Nosotros siempre decimos lo mismo en la cátedra de que queremos armar un taller de educadores y la verdad que no lo estamos haciendo. No estarían dándonos los tiempos para hacerlo un taller virtual. Así que en algún momento lo vamos a hacer. Por lo pronto voy a compartir con Sonia un link el jueves próximo, es en la hora donde ustedes dan clases seguramente. Comienza el doctorado en educación de adultos con una conferencia de la doctora Mariana Tosolini sobre
alfabetización y procesos hegemónicos. Es su tesis doctoral, va a trabajar ejes de su tesis doctoral, que es sobre la CREAR, la campaña de reactivación que se puso en marcha en el año 74, que tenía una propuesta fundamentada en la perspectiva freiriana. Y también tenía pensado que era el 7 de noviembre, pero me parece que lo vamos a pasar para otro día. El profesor Jackson Dos Rey es de la Universidad de Victoria de Conquista y viene a hacer una estancia por 14 días y va a dar una conferencia sobre las acciones de Freire en África. Eso todavía no lo tengo definido, tenemos que ver ahí con la facultad, porque además estamos de elecciones, así que se vienen unos días bastante, no elecciones nacionales, elecciones de Escuela de Ciencias de la Educación. Pero digo, ya voy a compartir, Sonia, esos links para que lo puedas compartir con todos los educadores. Sí, sí, yo ni bien los reciba, los comparto con los docentes. Bárbaro, genial. Muchísimas gracias, muy generosa también de tu parte, Marieta. No, por favor, para nosotros es un honor que participen todos. Siempre habilitamos. Cuando hacemos algo sale con... el doctorado comienza con una conferencia abierta a todo público virtual el jueves 30. Hay 42 inscritos, así que ya hay gente de Neuquén, de Río Negro, de Santa Cruz. La verdad que va a estar bueno. Después vamos a compartir otras cosas del doctorado. Marieta, Sonia, si les parece, que nos saquemos una Sí, foto, hagamos una dale, captura de esto. dale, genial. Así que, sonrían, sonrían todos que vamos a hacer captura. A las cámaras, así Prendan los las veo cámaras todos. si pueden. Somos ahora 57 conectados. Muy Así bueno. que ahí está, ahí sacamos foto. Tengo que mirar la cámara, porque no miré la cámara, Dale, es dale, la otra. sacamos otra, sacamos Sí, otra. pues tengo el televisor de este lado y la cámara por otro Ahí lado. va. Ahí está, ahora Ahí sí. está. Ahora sí, ahora sí. Ahí vamos. En todos los detalles, muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Ha sido una excelente experiencia conocerlos y trabajar con ustedes. Así que en otro momento seguramente nos volvemos a ver. Exactamente. Muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias, Marieta, por compartir este trayecto con nosotras. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego.